Saludos cordiales, mis grandes amigos que nos escuchan y nos sintonizan lo que es la V Estación, Las TV Online. Hoy nuevamente ingresando a nuestras cabinas, a nuestro estudio, con grandes talentos, como ustedes lo saben, nos siguen a través de diferentes páginas sociales. Hoy tengo el gusto y el placer de estar con otro talento ecuatoriano, imagínense. Hemos estado con personalidades de diferentes países, que verdaderamente para nosotros es el grato placer de tener gente así. Viene haciendo historia en diferentes campos, liderando a diferentes grupos. Es más, también nos va a enseñar algo de la radiodifusión que lo hace y lo realiza allá en la ciudad de Cuenca. Así es que, mis grandes amigos, le voy a recibir con un saludo cordial a nuestro gran amigo, el señor Adolfo Parra Moreno, un gran escritor, poeta, periodista, en esta hora de la tarde, en esta hora de la noche, en esta hora de la madrugada. Muy buenas, caballero, ¿cómo se siente? Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a Luis Alejandro y a usted. Y a V Estación, definitivamente, cuando uno llega a una casa radial, pues se siente en la casa propia de uno. Créase que realmente, pues, uno que ha transitado sigue haciéndolo en esto de la radiodifusión, del periodismo, pues, conversar con la familia, ¿no? Con ustedes, muy grato, definitivamente. Entonces, ¿qué les digo? El agradecido soy yo por esta invitación, por la gentileza que brindan ustedes, hacer conocer un poquito de lo que se hace, ¿no? Dentro del ámbito cultural, del ámbito periodístico, poético, ¿no? Sí, en realidad, pues, he tenido la gran oportunidad de recorrer medio mundo. Exacto, vamos a ir poco a poco ingresándonos a ese mundo de este gran talento periodista y escritor, y queremos saber a la gente que estamos quizás pensando escribir esa novela, ese verso, entre las diferencias, ¿cómo es eso? Vamos a ir escarbando por ahí. Gracias a todos los que nos escuchan, nos sintonizan y siempre los que están enviando ese like, como comúnmente lo están haciendo, comentarios bien bonitos. Queremos que nos cuente sus principios, mi gran amigo, el señor Adolfo Parra. ¿Cómo fueron esos principios de la niñez? Desde ahí vamos a empezar conociéndole un poco a este gran talento ecuatoriano. Cuénteme sus principios, cuando jugábamos de pronto de niños en la escuela, la infancia, qué artista, qué periodista, qué escritor a usted le gustó. ¿Cuándo? Vamos a partir desde la escuela, desde los últimos años de la escuela, vamos ahí. Bueno, muchas gracias. Es que es la época infantil la más bella que hemos tenido, ¿no? Y le cuento que nosotros, los compañeros de la escuela, cada semana nos reunimos en el Parque Calderón de la ciudad de Cuenca a compartir justamente estas vivencias, ¿no? ¿Qué es lo que aprendimos? Exacto. ¿Quiénes fueron nuestros, qué le digo, pues, grandes personajes en los diferentes campos, en el fútbol, en la música, ¿no? Y le digo que ahí en la escuela justamente uno es donde que aprende, ¿no? A escribir, a versificar, ¿no? Y entonces pienso que con honestidad digo, mi mejor maestro fue mi padre, también periodista, escritor, poeta, compositor. Entonces, quizá esas enseñanzas son las que en uno permanecen. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque viéndole a mi padre que escribe, escuchando la música que lo interpreta Julio Jaramillo, los hermanos Miño Naranjo, Benítez y Valencia. O sea, tiene mi padre 45 composiciones literarias, música de los grandes maestros, pero también de los grandes intérpretes. Le digo algo, solamente para poner un ejemplo. Julio Alfredo Jaramillo Laurido, el Ruiseñor de América, interpreta un pasillo de mi padre, el pasillo Gemidos. El pasillo Gemidos, ¿no? Y decía, pues, mi padre fue el principal maestro, porque me enseñó a escribir. Exacto, lo que usted dice, le enseñó a escribir. Estamos ahora mismo, en este momento nos encontramos, en ese momento, los últimos años de nuestra infancia, al terminar la escuela. En ese tiempo hablamos con la escuela, ahora vienen ya diferentes niveles, que ya ha habido un cambio en este aspecto. ¿Algún verso que a usted le impactó, le dice, pero cuál es la
musa que usted, la primera que usted empieza a escribir, ya desde de esa temprana edad, o vamos después, quizás después en el colegio, quizás por el momento con las muchachas, en fin? No, tiene usted mucha razón al decir la musa que inspira a, yo creo, todos los seres humanos. Mi madre, porque estando yo en el segundo grado de la escuela, nos dieron la oportunidad para que los niños de la escuela del segundo grado, de la escuela de los hermanos, pues en el mes de mayo escribiésemos algunos versos por el Día de la Madre. Yeah. Y póngase usted a pensar de que niño, aparecer el nombre en una página del diario El Mercurio, ¿no? Adolfo Padre Moreno, ¿no? Versos dedicados a la madre. Entonces eso igualmente pues es motivante, ¿no? La inspiración fundamental de mi madre, una mujer trabajadora, una mujer que acrisoló la vida de uno. Entonces ahí fue prácticamente que yo le vi a mi madre reflejado en los poemas, esos pequeños versos que hice, ¿no? Y que estando en el segundo grado de la escuela se publicó. Eso no lo olvido yo jamás. Recuérdeme uno de esos versos que verdaderamente usted lo acaba de mencionar, que no se olvidan, que queda en nuestro interior, y cada vez cuando sucede una similar historia se nos viene a la mente y decimos, yo recuerdo, agarré una pluma y se acercó esa musa inspiradora y lo escribí, este hermoso verso o esta hermosa poesía. ¿Cuál fue uno de esos que verdaderamente usted dice, siempre me lo recuerda? Por supuesto, yo tengo escrito aquí en este libro de poesía, pues a mi madre, ¿no? Y le decía pues que yo hablo del jardín de infantes, ¿no? Que mi madre me fue a dejarme en el jardín de infantes Carlos Zambrano a los 3 años, ¿no? Y un descuido mío, desapareció mi mamá, me dejó ya en el jardín de infantes. Pero yo que le buscaba a mi madre, no estaba allá. Y entonces busqué la puerta del jardín para salirme, ¿no? Y salí a buscarle a mi madre. ¿Y no empezó a llorar usted? Porque obviamente uno es niño. Naturalmente que sí, a llorar, y me fugué. No sé si es que no se dieron cuenta los profesores, las profesoras que eran, pero yo corrí a buscarle a mi madre, ¿no? Porque yo, como digo aquí en el verso, quería seguir las huellas, ¿no? Ya. De mi madre, ¿no? Y después de haber corrido buscando, a las 3 cuadras me encuentro a mi madre. Así mi muchachito, lloroso y todo lo demás. Me va a dejar mi madre. Una lección para que las profesoras, las maestras, tengan un poco más de cuidado, ¿no? Entonces, no. Fue quizá para mí el impacto. Y aquí yo lo digo, ¿no? Vamos a escuchar. Celestial mirada. Aún conservo en mi memoria de niño tus cálidas ternuras, recorriendo mis humedecidas mejillas por los frioleros vientos nocturnales que arrullaban mi aposento. Sollozante pedía no alejarte, porque solitario dormir no podía, y cobijado de caricias, tus angelicales miradas y maternales sonrisas embrujaban mi cerebro y conciliaban mi sueño. Balbuceante y tembloroso, aprendí a decir mamá. Mi alma traducía a la autora de mi ser. Recorrimos juntos polvorientas calles de la dorada Cuenca y me dejaste en el jardín de infantes. Mas creyendo que iba a vivir en otro mundo, me salí del recinto en busca de tus huellas. Me fraguaste en el crisol del saber y la oración, y a diario amasabas el pan con el dolor y el sufrimiento, para que nada faltara en la mesa del hogar. Con tu sagrado ejemplo del trabajo y estudio, tatuaste en mi cerebro para ser útil a Dios y al mundo. Hoy que conociste la nitidez de mis pupilas, desde lo alto, con celestial mirada me contemplas, bregando en este mundo plagado de maldad y mezquindad. Seguro estoy que tu mirada mis pasos guía, para que no confunda el aire con el viento. V Estación, tu punto de conexión.
Nosotros obviamente muy halagados de tener a Adolfo acá en los estudios de la V Estación Radio TV y las TV Online. Nos da a conocer este bellísimo poema dedicado a su madre en su tierna edad. Qué bonito, qué inspirador. Cuénteme ese poema. Cuando usted dice, este poema me impactó, voy a pasar al siguiente nivel con el otro poema que me inspiró. ¿En qué le inspiró el segundo poema? Bueno, yo lo que digo al mundo entero, y hay un programa que tengo semanalmente por Tu Radio Valencia, España, que conduzco recorriendo el mundo poético. Y yo digo, todos somos poetas o poetisas de potencia, ¿no? Algo en nuestro interior nos hace que nos inspiremos. Todos tenemos algo que nos inspira. Lo que nos falta es concretar. No nos decidimos a escribir lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces yo le digo, antes de iniciar el programa, cojamos un papel y un lápiz, ¿no? Iniciemos a escribir los versos que sentimos dentro, ¿no? Porque todos tenemos un motivo. ¿Por qué inspirarnos? ¿Por algo o por alguien? ¿No? Y esto lo llevo como una lección que aprendí en Montpellier, al sur de Francia, en la mansión de la poesía. En un recorrido por el mundo poético, pues nos llevaron allá a la mansión de la poesía. Y lo primero que recibimos al momento de ingresar fue un papel en blanco y un lápiz. ¿Para qué? Para que escribamos los versos, un poema de tema libre, y luego dar lectura entre toda la gente, que son 70, 80 personas que promedio, que asisten a la mansión de la poesía. Y ahí uno, entonces, ¿por qué? Porque sencillamente algo sentimos y algo tenemos que escribir. Estamos hablando ya eso, usted, ¿de qué edad estaba usted? Estuvo ya con eso, con ese encuentro ante esta situación que usted acaba de mencionar, donde participaron. Bueno, siempre mi padre fue escritor y él leía mucho. Y entonces cuando ingresaba al estudio de él, pues yo leía también. Esos grandes maestros de la literatura, Gustavo Adolfo Bécquer, Machado, todos esos grandes. Entonces leía, ¿no? Y escuchándole a mi padre, la poesía, escuchando la música, me inspiraba. Entonces dije, yo también voy a borronear algo. Y comencé a borronear, sí. O sea, yo tengo que escribir en un momento determinado, no sé cuándo decía mi padre el libro. Pues siempre mi mentalidad de escribir algo, dejar para la posteridad algo que ya realmente pues se me nació, se me incrustó. Y entonces decía, pues quizá fue la primera enseñanza de mi padre, porque siendo el periodista me llevaba a que buscara noticias en las oficinas, ¿no? Por decir algo, en el noticiero se hacía una parte de sociales. Nos acudíamos al registro civil para saber quién ha nacido, quién ha fallecido, datos del registro civil, ¿no? Para el ámbito de la página social del diario, ¿no? Y luego las noticias, igualmente, ¿no? Escribíamos, ¿no? Redactaba, y yo le ayudaba a mi padre en una maquinita pequeña a escribir, ¿ya? En unas sábanas largas del papel periódico, ¿no? Escribíamos para que luego de lectura el locutor le dan noticias. Entonces, ese quizá fue algo que me impactó a mí, porque de muchachito asistía a las radios a escribir, donde mi padre escribía los noticieros, ¿no? Y entonces, esa era quizá la visión que yo ya tenía. Aparte de las otras, como dice usted, de muchacho, pues no, natural, pero yo tenía ya esa ambición de escribir, de leer y a lo mejor grabar, decía, algún disco, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Porque mi padre ya tenía y le daban las regalías, les daban los discos, ¿no? Y entonces, el vivir en ese ambiente prácticamente literario fue lo que realmente a mí me impactó, ¿no? Pero bien, el tiempo pasa, voy al colegio de La Salle, de los hermanos cristianos, ahí formamos una academia de literatura, así mismo para hacer, porque eso que uno nace tiene que también hacer conocer a la colectividad. Y la muchachada pues
nos reunimos, formamos esa academia y los eventos culturales y todo lo demás fue perfeccionando, ¿no? Y mi padre igualmente me daba todo el empuje para que siga, ¿no? Porque él quería que siga esa línea. Más resulta que ya en la universidad ya estudiaba química y periodismo al mismo tiempo, simultáneamente. Él quería que sea escritor, quería que sea periodista, no. Pero yo más bien me incliné por el asunto de la rama técnica, ¿no? Matemáticas, física, química, pero seguía simultáneamente. Y quizás algo que me impactó en mi vida profesional futura fue de que el maestro de periodismo nos mandó un trabajo, ¿no? Y como premio al mejor reportaje, la publicación en la página suplementaria del diario Mercurio. Y me acuerdo, puse la nota Crimen y Castigo, ¿no? En donde daba a conocer quizá la trayectoria del supuesto asesino del licenciado Jacobo Aguilar, ¿no? Que el Chispa Arévalo Peralta. Fui a hacer la entrevista y todo lo demás. El profesor, como digo, publicó como premio uno de los mejores reportajes, lo publicó en la sección dominical. Esto para mí fue impactante. Estando yo en primer año de periodismo, que se publique, no. A tal extremo de que le digo, con ese reportaje, pues salió libre el señor, que supuestamente era el asesino, que ningún abogado en Cuenca quería hacerse cargo, porque era el supuesto asesinado, era pariente del alcalde de ese entonces, doctor Alejandro Serrano Aguilar. Entonces nadie quería asumir el cargo de defensa diríamos así, del potencial asesino, nada. Pero con mi reportaje que se leyó, a los 2 meses salió libre. Lo primero que hizo el señor, ¿no?, con su familia fue a visitarme y agradecerme, ¿no? Para mí era un triunfo, ¿no?, sin ser abogado, sin nada, pero haciendo ese reportaje con lo que él me dijo, lo publiqué. Fue para mí el mejor premio que yo tengo todavía enmarcado a mi primer reportaje, ¿no?, que dio un giro completamente a mi vida. Paralelamente seguía yo de maestro universitario, maestro secundario de materias química, física, pero no dejaba jamás de escribir noticias. Tal extremo que me dieron la oportunidad de escribir en el diario El Mercurio como periodista de planta, ¿no?, que nos destinaron una página, por decir algo, en el ámbito cultural inicialmente, luego en el ámbito político. Entonces no tenía horario, simplemente escribía una página, ¿no? Pero yo le pedí al director que me dejara escribir los sábados y los domingos otra página adicional, exclusivamente de la vida de los barrios y de los personajes, ¿no?, de los personajes populares, callejeros, que nunca fueron tomados en cuenta por esos grandes escritores, ¿no? ¿Quién se va a preocupar de la María de la Guagua, del Suco de la Guerra, de esos personajes callejeros, ¿no?, pero que eran parte nuestra, pues? Entonces yo escribí, con la venia del director del periódico, sacaba todos los días domingos Rostro de los barrios de Cuenca, ¿no?, con lo que significaba la historia de los barrios, y en cada barrio había un personaje. Entonces igual, ¿no?, la vida de ese personaje callejero, ¿no?, que pasaba desapercibido, pero yo decía, no, yo tengo que dejar algo de contribuir hacia lo que es mi ciudad. Gracias por recordarnos tiempos mozos, tiempos que verdaderamente jamás se volverán a vivir. Así es. Cuénteme usted de ese personaje que le pegó verdaderamente en aquella... Claro, muchas gracias. Retrotraer las vivencias, ¿no?, volver a ser niños, donde jugábamos en el barrio muy abiertamente, sin preocuparnos de ninguna naturaleza, las bolas, los jurupis, los cahuitos, el trompo también, los trompos, ¿verdad? con las 2 puntas, la una para que haga circular el trompo y la otra para los quiños, ¿no? Sí. O sea, porque en la riada de los trompos, una latita de gaseosa bien aplanchada, lo que decíamos, y hacer que con la punta del trompo, ¿no? Qué lindo. Lo mismo el juego de las
montaditas, de los cauitos, ¿no? Yeah. Del Limber, ¿no? Que nosotros, los muchachos, comprábamos justamente para saborear el caramelo, porque era lindísimo. Y luego los cromos, pegados de un álbum. Esa infancia que se vivió y que usted lo haya tocado ahora. Y yo creo que allá nuestros grandes amigos que nos escuchan, nos mira, están recordando ahora mismo cuando nuestras madres nos castigaban. ¿A usted alguna vez sus padres lo castigaban quizás con la correa que era común en aquella época, verdad? Es que nosotros en esa época no teníamos psicólogos. Las madres tenían las mejores armas para decirle al muchacho que te está portando mal y que tienes que portarte bien, la correa. O simplemente cuidaraste. No sabes lo que te espera. No, nos atrevíamos ni siquiera a mirarlos, agachábamos la cabeza porque era otra época definitivamente. O te saco el látigo o te me saco la correa. Y entonces era quizá la mejor terapia que nosotros, muchachos, recibíamos de nuestros padres, ¿no? Entonces decía, esos juegos, yo recuerdo yo que hacíamos los carritos de cartón para simular, dizque, la carrera de los carros, ¿no? La Vuelta a la República. Y teníamos al loco Luis Larrea, al Arturo Severía y todos en esta competencia automovilística. Y nosotros hacíamos alcacerces de las cajas de alcacerces, rompíamos las escobas, ¿no? Para sacar las rueditas, ¿no? Y así por el estilo hacíamos, construíamos nuestros propios juguetes, ¿no? Ya decía por ahí, la NASA queda pequeña en este caso, porque inventábamos y hacíamos verdaderamente, yo creo que vivir al pasado, si viviéramos eso, no tendríamos lo que hoy se tiene. A veces la tecnología de hoy se está llevando por un camino muy quizás equivocado, o quizás no sabemos la forma correcta de cómo los niños, los jóvenes de hoy lo deben llevar. Nos dejamos todo al internet, todo que lo haga eso. Pero estas vivencias que nos recuerda usted, verdaderamente somos hoy los hombres que somos educados y sabemos verdaderamente respetar a las autoridades, a los líderes, todo eso. Como usted acaba de mencionar, la correa que nos daban nuestros padres. ¿Cuál fue ese momento que usted, qué error cometió usted para que recibiera el primer correazo en esa época? El primer correazo no lo olvidaré jamás, porque nosotros teníamos un tiempo para la cena, ¿no? Para la comida de la noche. Y si es que no llegábamos, no solamente que no comíamos, sino que nos castigaban. Y yo llegué con unos 10 minutos atrasado, diríamos así, de la hora prevista. Me mandaron a dormir con 3 juetazos y me castigaron sin comer. ¿Usted cree que al día siguiente yo podía volver a hacer el mismo error y recibir el mismo castigo? No, ya estaba ya curado, pues no. Entonces, antes de que sea la hora de la llegada para la cena, ya tenía que estar ahí. Quietito, quietito, pero atento, ¿no? Porque no teníamos reloj, pero ya sabíamos más o menos, ¿no? Exacto. Teníamos 5 minutos antes de la cena, ya teníamos que estar ahí. Es esa psicología de nuestros padres, ¿no? Esa psicología que usted acaba de mencionar, y gracias a todos, a la gente que nos enseñan hoy y que nos dan a conocer momentos pasados quizás fueron los mejores, pero si hoy también lo tomamos y consideramos, puede ser los momentos mejores, sino que la tecnología, el internet, tenemos que saber cómo llevar como padres, como hijos también. Gracias a usted. Hemos hablado de esa etapa de la niñez. Vamos avanzando a los libros que usted, vamos a saltarnos quizás el tiempo, vamos a dar a conocer las páginas sociales para que ustedes conozcan más a este gran talento ecuatoriano. Vamos a hablar de sus libros que escribe, de qué año a qué año, estos 16 libros que nos han enviado a usted, conociendo un poquito más a Adolfo. Bueno, gracias. Realmente pues de que yo sí trabajé en el diario Mercurio y tenía ya la página dominical Rostro de los Barrios, ¿no? De Cuenca, los personajes. Y había acumulado ya algún material y dije, esto no existe en las bibliotecas. Y yo voy a dejar esto de aporte para mis generaciones y las futuras generaciones. Dije, tengo 4 hijos y voy a escribir un libro para cada hijo, sobre los barrios, sobre los personajes. Y me empeñé en aquello. Fue en el año de 1999 que salió mi primer libro, ¿no? Rostro de los Barrios de Cuenca, ¿no? Con algunos detalles de los barrios, de los personajes, caricaturas y más. Excelente. Oiga,
formidable, porque no había, ¿no? Y se tenía la asignatura en las escuelas, lugar natal, ¿no? O sea, conocer en dónde vivíamos, Exacto. ¿no? Ese era el lugar natal. Y saber lo que teníamos en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros cantones, ¿no? Entonces, ese era el lugar natal. Estudiar en dónde estábamos nosotros viviendo, ¿no? Y entonces fue un aporte. Lo primero que hice fue dejar en las bibliotecas de la municipalidad, de la Casa de la Cultura, del Banco Central, para que vaya y sirva de qué, de consulta, ¿no? Porque no había. ¿Quién se va a encargarse de escribir de los personajes callejeros? ¿Cómo a usted le reciben todos los representantes de estas bibliotecas al usted presentar su trabajo literario? Oiga, en esa época estamos hablando. Oiga, que sea, Adolfo, no había. Es que nos piden, nos han pedido, ¿no? Un libro que recomiende para que conozcamos lugar natal, ¿no? Lo que usted nos viene a dejar, oiga, esto va a ser sencillamente un libro de consulta obligado, y efectivamente era una motivación. Y yo iba y decía, ¿y cuántas personas han pedido libros para consultar? Dice, todos los días vienen acá, son recomendados, dice, por los profesores, que el libro de Adolfo Parra está en la biblioteca y que consulten. Oiga, eso para uno es motivante. Porque yo lo que digo, el artista recibe inmediatamente el aplauso, ¿no? Por la buena actuación y todo. El poeta, el escritor, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo es que recibe el aplauso? No, yo he dicho, el mejor homenaje que puede ser un escritor, un poeta, leyendo los libros, ¿no? No sacamos nada de que esté en la biblioteca los libros publicados si nadie lee, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la motivación. Decía, ¿motivar de qué? Y en este caso los profesores tenían pues el encargo de hacer que se fomente la lectura. Yo he fomentado la lectura de los niños, de los escolares, y todo, porque sencillamente conocer lo nuestro, ¿no? Y lo que estamos haciendo, oiga, aquí he traído los libros, la presentación. Tiene una acogida extraordinaria. Como decíamos vulgarmente, nosotros el pan caliente que nos llega, y que verdaderamente muchas gracias a usted por dejarnos saber que Adolfo verdaderamente ha expandido la literatura a nivel de la ciudad de Cuenca y a nivel internacional. Usted acaba de mencionar, ¿cuál fue de ahí que se expande usted? ¿Qué ciudad o ya directamente sale internacionalmente? Sí, sabe que, bueno, Cuenca fundamentalmente. Lógico, sí, empezamos por ahí. Pero decían, no, me pedían, hay gente que llegaba de los Estados Unidos y conociendo de que yo tenía los libros, pues compraban, dejaban en las bibliotecas y prácticamente me pidieron que viniera acá. Dice, ¿por qué no te vas una idea a los Estados Unidos? Claro que sí, traje los libros, qué aceptación, cualquier cantidad de libros, aquí mismo en Newark, ¿no? Me acuerdo que hice la tercera presentación de mi tercer libro aquí, en uno de los restaurantes, es en Queens. Hice en Terrytown, donde hay cualquier cantidad de gironejos, decían, ¿no? Compañeros, ¿qué le digo? Estudiantes, yo también fui profesor, y muchas personas de la provincia de la Suárez, de la ciudad de Cuenca, pues, no, entonces era como pan caliente, ¿no? ¿Y a cómo vendías el libro? A $10, una cerveza, que no van a comprar y tener un recuerdo de claro que yo le conocía a María de la Guagua, pues. Claro que le conocía a Zuco de la Guerra. Claro, déme un libro más para llevar para mis hijos. O sea, este es quizá la satisfacción que uno tiene, ¿no? De saber de que los libros no escribe porque sí, pues, sino hay algo novedoso. En este libro mismo digo, no, rostro de aquí, tradiciones morlacas. Ahí estamos viendo ese libro que nos está presentando aquí Adolfo Parra, que verdaderamente tenemos que ingresarnos a las páginas que él lo representa y que verdaderamente nos recuerden tiempos mozos, tiempos aquellos. Ahí está, tradiciones morlacas. ¿Qué entendemos por morlacas? Que quizás nuestra gente aquí en este país, de pronto un dominicano, un puertorriqueño, ¿qué significa morlaco? Siempre escucho. Aquí va a decirnos qué significa la palabra morlaco o morlaca, como también suelen decir. Bueno, antes que nada hay que aclarar de que morlaco no es un término despectivo. Nos llaman a los cuencanos morlacos porque somos los judíos
ecuatorianos queremos hacer plata de todo, pero a base del trabajo, ¿no? Definitivamente, entonces, el cuencano, trabajador, automáticamente, oye, es un judío, quiere vender hasta el apellido, así, exageradamente. ¿Por qué? Porque efectivamente, entonces el morlaco es ese, tradiciones morlacas que son vivencias que se vienen transmitiendo de generación en generación, ¿no? Las tradiciones morlacas de los cuencanos. No puede haber puesto tradiciones cuencanas, no, pero justamente el empeño mío es de que ese término morlaco no se considere como despectivo, no, es como decir longuito. Nosotros de Cuenca utilizamos esto, de este diminutivo, no, el hito, mi longuito, ¿cómo está? Ñañito, a los tiempos que nos vemos, regálame un traguito, regálame un tabaquito, no. Ya que usted va por esa línea, me agrada verdaderamente, un placer de tener un gran talento aquí en los estudios. Recuérdenos unas palabras que ahora usted dice de ese longuito, de esas palabras que verdaderamente ya, por ejemplo, nosotros encontramos ya acá varios años. Recuérdenos esos dialectos verdaderamente morlacas. Sí, nosotros decimos la cholita o la chola, tampoco es despectivo, no. Oiga, si nosotros tenemos un símbolo, que es la cholita cuencana, la cholita hermosa, simpática, mujer trabajadora, representativo del sector rural, con pollera. Oiga, una pollera, ¿cuánto cuesta? $1000, ¿no? Una blusita, los zapatos de charro, oiga, ese es el símbolo nuestro, pero ni el cholo, ni la chola son términos despectivos, ¿no? La cholita es con cariño que decimos, ¿no? Y como digo, este término despectivo que supuestamente despreciativo, longo malcriado, decir, longo, ¿qué significa? Muchacho pequeño, cholo pequeño, cholito, chiquito, ¿no? Entonces, esa terminología tenemos que ir nosotros como comunicadores sociales haciendo conocer, ¿no? Que me digan a mí, morlaco, oh, mucha honra, pues. Un halago, ¿no? Y decía, en una canción que identifica a Cuenca, por esto te quiero Cuenca, por tus longos bien plantados, longos, bien, oiga, ¿y quiénes son los dos ejemplos de longos bien plantados? Rolando Vera Rodas, ¿no? Ganador de la San Silvestre, un longuito chiquito, ¿no? Que todos los 31 de diciembre estábamos juntos al televisor para ver si es que ganaba. 5 veces ganó la San Silvestre, ¿no? Todo Ecuador está cholito, chiquito, longo bien plantado, deslucido inclusive. ¿Quién va a dar medio por él? Y el otro longo, aquí está. Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, que sale, ¿no? Otro longo bien plantado. Entonces, la canción que dice, por tus longos bien plantados, por tus cholas buenas voces, por esto te quiero Cuenca, ¿no? Por tus ríos, por tus chapas, pitador, chapas. Oiga, ¿qué es este término, chapa? Guardián, no, chapita, no solo decir chapita, no es un policía de tránsito, ¿no? Es chapa, hoy hijo de chapa. Pero no, es la chapa de la puerta, el guardián, chapa, guardián de la puerta, guardián de qué, de tránsito, guardián de la ciudad, ese es el chapa, policía, por tus chapas pitadores, ¿no? Por tus lomos bien plantados, por esto te quiero Cuenca. Entonces, esta canción que yo le digo, por esto te quiero Cuenca, yo lo tengo como característica de mis programas, pues es la identidad de los cuencanos. Ahí lo dice totalmente lo que significa Cuenca, ¿no? Dice pues, por tus cuyes bien asados, por tu bote pelado. Oiga, el cuencano que no ha comido cuy no es cuencano. ¿Verdad? No es cuencano. Oiga, no. Yo cuando alguien quiere pasarse de cuencano, ¿no? Hago dos simples preguntas. Porque vienen acá los de Estados Unidos, de Lima, de Girón, pero son todos cuencanos. Así de fácil. ¿De dónde eres? De Cuenca. Nosotros sabemos que no es así, pues tú. Todo el mundo. Yo lo que hago las siguientes preguntas, yo. Oiga, ¿usted es de Cuenca? Sí, a mucha honra soy cuencano. ¿Sí sabe la letra de la chola cuencana? Lo clásico. Este rato no me acuerdo, me he olvidado. Ya es mala seña. ¿Por qué cree usted que niega su tierra, o quizás el origen, de dónde viene, como acaba de mencionar, de algunos barrios,
cantones, por ejemplo, de Girón, de Santiago, a veces niegan, quieren ser de Cuenca obligados o a como dé lugar. ¿Por qué cree que se da esa situación? Bueno, quizá por un poquito de desconocimiento, ¿no? Oiga, yo pienso que cualquier persona que haya nacido, donde haya nacido, tiene que ser orgulloso del lugar donde nació, pues. Pero obvio, si a Dios damos una gracia porque nos da la vida, oiga, ¿cómo no podemos ser gratos en la tierra que nos vio nacer? Pero no hubiera sido que no tenga tierra donde usted no vio nacer, no nació. Pero yo soy orgulloso de mi Cuenca. A mi Cuenca no le cambio por nada, por nada. He visitado hermosísimas ciudades. Tengo por decir algo, Praga, la ciudad de las agujas y todo eso. Pero no le cambio por nada del mundo a mi Cuenca. Mi Cuenca me ha dado todo, ¿no? Me ha dado todo, ya. Entonces, no lo puedo cambiar al Cuenca. No lo puedo desconocer jamás. Personas que han dicho, cholo del barro has de ser, cholo de Todos Santos has de ser. De la convención del 45, de exactamente, exactamente. Entonces, ya soy cholo, dices cholo, cholo, y con orgullo, cholo, por eso. Entonces yo lo que creo es que a lo mejor se sienten un poquito avergonzados el haber nacido en un pueblo. Y ese pueblo, y los cuencanos conocen dónde nació, pero ya, usted nació en La Paz, en Chigo Pampa. ¿Qué es eso? ¿Dónde nació en el trigo? En una pampa de trigo, Chigo Pampa. ¿Usted cree que va a decir la persona que nació allí y que está aquí en los Estados Unidos, yo soy de Chigo Pampa? Entonces, ¿qué dice? Lo más fácil. ¿Por qué? Porque la ciudad más conocida en el Ecuador, no, una de las tres grandes, Cuenca. Exactamente. No le van a decir yo soy de guayaquileño, ni el modo de hablar. No, entonces no pueden decir los que nacieron en la provincia de La Suay, yo soy mono. No, jamás. Entonces, no. Ahí está nuestro gran talento ecuatoriano aquí acompañándonos en una plática aquí a través de las dos estaciones. Muchísimas gracias por visitar el estudio. Pero ustedes, aquí podemos quedarnos horas y horas platicando, conociendo un poco de la ciudad de Cuenca, de los libros que ha escrito y todavía sigue haciendo trabajos literarios. Hoy visitando acá a los Estados Unidos, aquí en el área triestatal, acompañándonos acá, dejando a conocer su trabajo literario. Así es que les invitamos a que ingresen ustedes a los medios donde él trabaja. Va a estar dándonos a conocer los medios donde se encuentran difundiendo su trabajo literario, porque eso es el cuencano. Verdaderamente tenemos que reconocer dónde somos, nuestra tierra, no la cambiamos por nada, no le cambia por nada nuestro gran talento. Mi gran amigo, quisiera que nos dé a conocer sus redes sociales, donde usted se encuentra verdaderamente difundiendo, trabajando en su medio a través del internet. Nos acabó de mencionar que tiene un radio vía online. Si podían ustedes seguirlo, pueden hacerlo. Preguntar algo más que aquí no lo hemos hecho por falta de tiempo. Ahí estará él, encantado de la vida de poder atenderles a ustedes, mis grandes amigos, oyentes, televidentes acá de estos canales. Bueno, sí, tengo las redes sociales como Comunicador Social en Facebook, tengo mi radio online, Radio La Opinión, ¿no? Usted entra a radiolaopinión.com y tranquilamente pues escucha música de toda naturaleza las 24 horas del día o 7 días. Las redes sociales igualmente pues, ¿no? Tengo algunas redes como Adolfo Parra Moreno, como Adolfo Parra, amigo de la Universidad de Cuenca. Tengo como Fundación Cultural La Palabra, ¿no? Tengo como Academia Latinoamericana de Literatura Moderna e Historia. Entonces, ahí difundo. Y por esa razón es que realmente, pues si hoy usted no hace uso de las redes sociales, pasa desapercibido, definitivamente. Y al decir verdad, pues me dicen que Adolfo Parra es el más conocido de todos los escritores cuencanos y ecuatorianos a través de las redes. Porque, oiga, tengo muchos amigos que han hecho sus trabajos literarios, que me han reconocido más que en mi propia ciudad, le digo así con honestidad. México me ha hecho algunos reportajes completos. Y yo digo, pues yo nunca he dado una entrevista. He visitado 6 ocasiones México, pero el mayor reportaje. Y yo pregunto y digo, no, y en la fuente, hemos ido a la biblioteca de
la municipalidad de Cuenca, y ahí extrajimos toda esa información que colocamos en la entrevista. Muchísimas gracias, bien halagados nos sentimos de estar hoy compartiendo este pequeño diálogo. Gracias, mis grandes amigos. Quiero que envíe un mensaje a esta comunidad prácticamente internacional y mundial de que los hispanos estamos en cada rinconcito, en cada lugar, en el mundo entero, en diferentes países. ¿Cuál sería el mensaje que llegue a esta gente que hoy por hoy está desunida? Antes que nada, del mensaje, para que vean que un cuencano, un ecuatoriano, está vinculado directamente con el quehacer mundial. Hermana Palestina, si me permite. Veo tendidos, vestidos sangrientos de los huérfanos. Las carpas de la Cruz Roja son aposentos obligados de hermanos mutilados. Casas dinamitadas. Árboles arrancados, flores marchitas ya aplastadas, hombres prisioneros, famélicos, esposados. Hermana Palestina, ha alcanzado la cima de la tragedia en plena pandemia. Se han reducido a cenizas las esperanzas de anhelos de paz y libertad. No se escuchan pasos de escolares que se acercan a umbrales del silencio y del alma. Hermana Palestina, a diario te alimentan de balas, de metrallas. Se han perdido familiares y amigos por tanques fratricidas y hasta las calles han perdido sus nombres. La crisis humanitaria de la hermana Palestina empeora cada día. Por ello, Israel, te pedimos desmantelar los sistemas de bloqueo y opresión. Cambia los chalecos antibalas por chalecos antivirus. Cambia los trajes verde oliva por bandiles blancos. Ya no siembres de sangre los campos para hacerlo con trigo y poder comer el pan de cada día. Quiero agradecerles muy de veras a ustedes. Y el mensaje para mis amigos latinoamericanos, para mis compatriotas que trabajan por tener mejores días, a base del esfuerzo, del sacrificio. Sigan haciendo. Si han tenido oportunidad de trabajar y ubicarse, sigan haciéndolo. Que si tienen oportunidad de prepararse, nada es gratuito en el mundo. El esfuerzo que hace hoy va a cosecharlo el día de mañana. Entonces, este mensaje quiero que lo lleven permanentemente. Del esfuerzo que hagas hoy depende el éxito del mañana. Muchas gracias.